Hola, bienvenido al curso Introducción a la programación en C++. Dentro de la lección Gestión de errores, en este vídeo vamos a hablar de precondiciones y postcondiciones. Comenzaremos hablando de precondiciones, posteriormente hablaremos de postcondiciones y finalizaremos hablando de aserciones. Una precondición es una condición que debe cumplirse antes de ejecutar una función. Por ejemplo, en esta función imprime, que toma un vector con los nombres de unas personas y otro vector con las edades de las personas, una precondición podría ser que el número de elementos de los dos vectores sea el mismo. ¿Qué alternativas tenemos? Pues no realizar las comprobaciones y decir que el llamante es responsable de cumplir la precondición. O bien comprobar todas las precondiciones. Es decir, la precondición se comprueba al entrar en la función. Si no realizamos ninguna comprobación, el llamante es responsable de cumplir la precondición. Esto puede dar lugar a errores si el llamante se equivoca incumpliendo una precondición. Es cierto que no tiene coste computacional y que lo único que podemos hacer en este caso es documentarlo y confiar en que el programador leerá el manual. Por ejemplo, aquí tenemos la función sqrt que calcula la raíz cuadrada y para la que documentamos la precondición x mayor o igual que 0. Si un programador llama a sqrt con -1.0, no está definido cuál será el comportamiento de la función. Como ejemplo, aquí tenemos la función imprime, que toma los dos vectores y para el que hemos documentado en un comentario, la precondición personas size debe ser igual a edades size. Dentro del código asumimos que esto es verdad, pero no lo estamos comprobando. Si alguien llamase a la función con un vector de personas con tamaño distinto de un vector de edades, cualquier cosa podría ocurrir. Por ejemplo, aquí tenemos un vector P de personas con 1, 2, 3, 4 y 5 personas, pero el vector de edades contiene 4 edades. Y ahora llamamos a imprime PE. Luego añadimos un 8 al vector de edades y vamos a volver a realizar la llamada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, cuando realizamos la primera impresión, me dice que Carlos tiene 10, Daniel 43, José 67, Manuel 98 y María 0. Primero estoy obteniendo un resultado que es incorrecto. Pero además, en este caso ha sido 0. En otra ejecución podría tener un valor distinto o incluso causar un error. Este valor de 0 para María no está garantizado. Por contra, podemos recurrir a la comprobación defensiva. La idea de la comprobación defensiva es que la propia función va a realizar la comprobación cuando entramos en la función. Esto tiene un coste computacional asociado, porque ahora hay que ejecutar el código de las comprobaciones. No siempre es factible, puede haber condiciones que no sea sencillo de comprobar y requiere una acción en respuesta al incumplimiento. ¿Qué hacemos si no se cumple? Abortamos, lanzamos una excepción, devolvemos un código de error. Aquí tenéis un ejemplo de comprobación defensiva. La función findName recibe un entero y devuelve una cadena. Y la documentación dice que lanza la excepción invalidIndex si i es mayor o igual que maxIndex. Este es un caso de comportamiento totalmente definido. Se lanza una excepción cuando el valor i está fuera de rango.
Volviendo a nuestro ejemplo de impresión, ahora la precondición personas.size igual a edades.size la hemos implementado mediante una comprobación if personas.size es distinto de edades.size, throw invalid argument distinta longitud. Se lanzará esta excepción y si no, seguiremos con la ejecución normal del programa. Ahora, si ejecutamos un programa como el anterior, podemos hacer una breve modificación y en la siguiente definimos la variable estado, que vale 0, e invocamos a imprimir. Ahora sabemos que si no se cumple la precondición se va a lanzar una excepción. Por tanto, en mi programa voy a capturar la excepción y voy a imprimir el mensaje asociado a la excepción y voy a poner la variable status, que valía 0, a -1. Podemos continuar con el pushback de 8, igual que antes, y volvemos a llamar a imprimir. Y ahora, si hay alguna excepción, pues vamos a imprimir el mensaje de error y ponemos status igual a -2. Y en este caso hacemos que el programa devuelva el status. Si todo hubiese ido bien, el programa devolverá un 0. Si solo la primera excepción en la que se ha capturado el estado devolverá -1 y si no, -2. No obstante, esto requiere un esfuerzo por parte del programador que realiza las invocaciones. En este caso, si la primera invocación genera una excepción, porque las longitudes son distintas, tendremos algo como un mensaje de error distinta longitud y luego la segunda parte se ejecutará correctamente y completamente. Bien, si yo comparo estas dos alternativas, cuando no realizamos ninguna comprobación, estamos trasladando la responsabilidad de las comprobaciones al llamante. El código es muy eficiente. Eso sí, si se viola una precondición, el comportamiento del programa no está definido e incluso podría hacer una cosa distinta cada vez. En el otro extremo está la comprobación defensiva. La responsabilidad ahora es de la función llamada. Sustituimos la precondición por un comportamiento definido y obtenemos una mayor robustez que pagamos teniendo menor rendimiento. Normalmente de muchas de estas precondiciones suele ser difícil recuperarse y estamos utilizando el mecanismo de excepciones cuando realmente es poco probable que nos podamos recuperar de la situación. Podemos utilizar un tercer enfoque. Para utilizar este tercer enfoque tenemos que instalar la biblioteca de programación por contratos que tenéis disponible en esta página web de GitHub. En el resto de esta sección vamos a utilizar esta biblioteca. Con esta biblioteca lo que vamos a poder documentar son las precondiciones. Ahora la función imprime vamos a utilizar esta macro contact_pre a la que podemos pasar una condición. La macro contact_pre realizará las comprobaciones dependiendo del modo en el que hayamos compilado nuestro programa. Veamos ahora cómo podemos tratar las poscondiciones. Una poscondición es una condición que debe cumplirse tras la ejecución de una función. Es una garantía al llamante. A veces pueden ser complejas y costosas de comprobar. Por ejemplo, la función copia ordenado toma un vector y devuelve otro vector que es una copia del primero, pero donde los valores están ordenados de menor a mayor. Entonces, la poscondición es que el resultado es una copia ordenada del vector v. En general es muy buena práctica documentar las poscondiciones porque es una manera de dar garantías a los desarrolladores que utilizan nuestras funciones sobre qué condiciones son esperables en los programas. El incumplimiento de una poscondición
viene dado o bien porque no se cumple alguna precondición, es decir, las postcondiciones solo están garantizadas si hemos invocado una función cumpliendo las precondiciones, o bien porque el programador haya cometido un error a la hora de implementar la función. De manera que documentar y utilizar postcondiciones va a ser una manera de acelerar el proceso de encontrar errores en nuestras funciones. Aquí tenéis un ejemplo para la función valor absoluto que toma cualquier valor en coma flotante x, la postcondición que vamos a considerar contact post es que el resultado es mayor o igual que 0. Primero utilizamos una variable resultado y luego vamos a comprobar que el resultado siempre es mayor o igual que 0. Si el resultado no fuese mayor o igual que 0, sería normalmente porque a la hora de programar la propia función hemos cometido un error. No cabe que sea un incumplimiento de precondición porque en este caso esta función no tiene ninguna precondición. Por último, un tercer tipo de comprobaciones son las aserciones. Una aserción es un predicado que debe cumplirse en un punto determinado del código, que no es ni a la entrada de una función ni a la salida de una función. Y muchas veces incluir aserciones puede ser útil como puntos de control intermedios en algoritmos complejos. Dentro de un algoritmo, cuando llego a un punto, si yo sé que se tiene que cumplir algo, lo puedo documentar con una aserción. Hay veces que las aserciones me ayudan a programar postcondiciones que si no serían bastante más complejas. Para escribir aserciones en nuestros programas podemos utilizar la macro assert heredada de C, o yo os recomiendo utilizar dentro de la biblioteca de contratos MinContracts la macro contact assert. Por ejemplo, dentro de este programa yo he obtenido un vector de alguna parte y ahora para cada elemento en el vector, antes de procesarlo, yo tengo la aserción de que el valor tiene que ser mayor que 0. Bueno, si algún valor no fuese mayor que 0, tendría una parada del programa derivada de que no se está cumpliendo la condición. De esta manera, nosotros podemos documentar la lógica del programa, la lógica esperada del programa, mediante precondiciones a las entradas de las funciones, postcondiciones a la salida de las funciones y aserciones en puntos intermedios del programa. Muy bien, y con esto concluimos el tema de gestión de errores. Muchas gracias por vuestra atención.